Bienvenidos al episodio 1 de Entrevistas Bicéfalas, un espacio de conversaciones de escritura con dos autores. Hoy quiero recomendarles a dos que me encantaría que lean. Natalia García Freire, ecuatoriana, autora de Nuestra piel muerta, su primera novela, que fuera reconocida como una de las mejores publicaciones del 2019 en la columna del escritor Jorge Carrión en el New York Times. Y Gustavo Faverón Patrió, peruano, autor de Vivir abajo, una novela monumental que también apareció en varias listas de los mejores libros del 2019. Las dos novelas coinciden en haber trabajado los espacios a partir de casas que los han obsesionado en algún momento de sus vidas, y también porque trabajan a la vida y a la muerte arriba y abajo de la tierra. La entrevista de esta noche, por sorteo, le tocará empezar a Natalia, pero luego continuará Gustavo. Empecemos. Bueno, Gustavo, primero poner un poco en contexto de esa novela loquísima, monumental, extraña, macabra, cinéfila, que es Vivir abajo. Yo realmente me costó muchísimo salir de Vivir abajo. Creo que uno nunca sale de Vivir abajo. Y por eso la primera pregunta que yo quería hacerte era cómo escribiéndose, estando tan adentro de esa oscuridad que parece permearlo todo, de esos sótanos oscuros, de esos lugares en los que solo parece haber más y más violencia, más oscuridad, más silencio. ¿Cómo escribir eso sin que te atrape, sin que te chupe esa oscuridad? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, lo primero es escribir en un lugar abierto, no meterse en un sótano, escribir las primeras páginas de la novela en un sótano, ahora que lo digo, pero con mi novela anterior me pasó que era una novela que yo vi mucho, como que tenía los rostros de los personajes en la mente, los espacios, los lugares, que eran lugares claustrofóbicos, los tenía como muy presentes, visualmente quiero decir, tenía imágenes de ellos. Mientras que en Vivir abajo, curiosamente, aunque comenzó como la idea de un guión para una película que un amigo mío quería hacer, a pesar de eso, nunca fue demasiado visual para mí. Y a pesar de que hay, curiosamente, en Vivir abajo hay un par de personajes, o por lo menos uno que es cineasta, y hay muchas alusiones a películas, como dices tú, es una novela muy, muy como pegada al cine, ¿no? A pesar de eso, no fue una cosa muy... para mí fue un laberinto de palabras siempre. Entonces, yo creo que eso me protegió un poco, porque muchas de las cosas que están en la novela, aunque pueden ser muy vividas para el lector, para mí eran muy conceptuales, ¿no? Entonces no llegó ese momento que sí ocurrió con la novela anterior, de sentir que yo estaba como encerrado en alguna de esas habitaciones que aparecen ahí, o que yo era la víctima de alguna de esas torturas, etc. De hecho, mi manera de imaginar la novela fue en ciertos momentos tan como lejana, probablemente por precaución ante un tema tan fuerte, ¿no? O tantos temas tan fuertes que hay en la novela, que me pasó, creo que por primera vez en mi vida, que todo se convirtió en texto, solamente texto. Y entonces para mí cerrar la computadora por la tarde o por la noche era salir del texto y realmente quitarme la novela de la cabeza por varias horas y cada día, ¿no? Y por eso creo que al final no fue tan terrible y no me sentí tan encerrado en la novela. También porque fue escrita en poco tiempo, ¿no? Porque fue escrita en unos 3 meses y medio o algo así. Entonces tampoco tuve tiempo de sentir que mi mundo había sido reemplazado por el mundo de la novela, digamos. Y esto que hablas, yo ya te lo había
escuchado de que habías escrito esta novela en 3 meses y también El Anticuario, bueno, que el primer borrador al menos lo escribes como muy rápido, ¿no? ¿Cómo es o qué estado de posesión sientes cuando te metes a escribir una novela? Porque escribir Vivir abajo en 3 meses me parece alucinante. ¿Cómo es ese estado? Yo creo que la clave fue que no tenía no tenía una idea muy clara de cuál iba a ser el argumento, no tenía una idea muy clara de cuál iba a ser la estructura de la novela, de a dónde iba a llegar. Hizo que la novela fuera muy improvisada para mí cada día, ¿no? Entonces, cada mañana cuando comenzaba a escribir, escribía con más o menos la misma expectativa que tú tendrías si eres, no sé, fanático de una serie de televisión y sale un episodio nuevo, digamos, ¿no? En verdad sin saber mucho lo que iba a pasar, con una idea muy borrosa de lo que iba a escribir ese día. Y eso mismo hizo que lo hiciera muy rápido, porque estaba intrigado por saber a dónde iba a llegar, ¿no? No es ningún talento especial, digamos. Siempre que hablo acerca de el poco tiempo que invertí en escribir la primera versión de la novela, mucho más tiempo me costó achicarlo, ¿no? Más que corregirla propiamente, fue como quitar partes completas, personajes completos, historias completas, que ahora están regresando un poco en la novela que estoy escribiendo. Yo creo que fue eso, fue más entusiasmo que posesión, digamos, ¿no? Y este entusiasmo, a mí la novela, las partes cinéfilas, este acercamiento al cine, esta obsesión que parece tener el personaje Bennett con películas, con cineastas, me lleva por muchos momentos también a tu anterior novela, El Anticuario, donde también hay una obsesión por los libros, hay como una persecución de estas historias extrañas, raras, pero también del material, ¿no? Del mismo acto de ir al cine, de sentarse, de ver en un lugar como oscuro, como aparece una historia que nadie más ha visto. ¿Esto está en ti también? O sea, esta obsesión por las historias, por el cine, por los libros. Sí, mira, te cuento una cosa. Este año, cuando comencé a escribir la novela que estoy escribiendo ahora, tenía una imagen previa de uno de los personajes como alguien que en algún momento, no sé por qué motivo, y todavía sigo sin saber por qué motivo, porque no he llegado a esa parte de la novela, se obsesiona por el cine de Europa Oriental, de Europa del Este. El cine checo, húngaro, el cine de Alemania del Este, el cine ruso. Y no sé por qué elegí ese cine como la obsesión del personaje, no tengo la más remota idea de por qué, pero después me di cuenta de que no podía crear un personaje que fuera verosímilmente un fanático del cine de Europa del Este si yo no era alguien que supiera, ¿no?, demasiado del cine de Europa del Este. Entonces comencé a ver películas, una al día, un par de días después otra, un par de días después otra, y de repente en algún momento me di cuenta de que me puse a hacer una lista, a apuntarlas, y había visto 120 películas. Sí creo que ese tipo de obsesiones en las que caen mis personajes sí son muy, en eso se parecen mucho a mí. Digamos que tengo la esperanza de creer que en el caso de ellos puede ser un rasgo de locura y en el mío es simplemente como interés cultural, digamos, ¿no? Pero en eso sí me parezco mucho. Ese es el sentido en el cual un personaje de Vivir abajo, que es el Mano Manzano, es una especie de caricatura de mí mismo, ¿no? Esa idea de sentarse y escribir 100, que yo nunca haré, 135 100 novelas. novelas, 120 novelas, no sé cuántas novelas, en unos 10 años o algo así. Lo más cercano que he hecho yo es esta cosa de ver 120 películas en 3 meses. Pero es un poco una caricatura de mí mismo, ¿no? Yo tengo esos como arranques en que de pronto un tema que nunca me ha interesado particularmente, o que me ha interesado marginalmente, se vuelve increíblemente importante para mí, y tengo la necesidad absoluta de saber todo lo que pueda saber sobre ese tema, y después se va, curiosamente, ¿no? Y además yo soy una persona que tiene una memoria terrible, además, o sea que pocas cosas quedan de todo eso, ¿no?
por suerte, pero después me siento a escribir la novela y no siento que tengo que citar las 120 películas que he escrito, Claro. sino solamente lo que por algún motivo me ha impresionado vuelve a aparecer, aparece en la novela por sí solo, digamos, ¿no? Justamente son 135 novelas de Mano Manzano, y yo te quería preguntar si alguna de ellas tuviste la tentación de escribir, porque muchas de ellas las cuentas, los argumentos, ¿no? Son unas novelas que a mí me parecían brutales. Bueno, y había de todo, ciencia ficción, terror. ¿Tú tuviste la tentación de escribir esas novelas? De escribirlas, yo tengo hasta ahora la tentación de incluir algunas de esos argumentos de novelas como pasajes en alguna otra novela que escriba. Tal vez en la que estoy escribiendo ahora. Y de hecho creo que en la que estoy escribiendo ahora hay una escena, digamos, que es como una versión un poco más larga de una de las novelas, de uno de esos microargumentos de novelas del Mano Manzano que aparecen en Vivir Abajo, ¿no? Que es la que se llama el clavadista ingrávido, que es solamente porque el título me gusta, y yo soy muy malo para poner títulos. Entonces digo, si ya tengo un buen título, tengo que escribir algo que vaya con ese título, no puedo perderlo, ¿no? Pero en la Claro, novela, en Vivir Abajo, muchas veces aparecieron porque, claro, cuando estaba escribiendo la parte del Mano Manzano, tenía que inventarme títulos de novelas constantemente, ¿no? Y descubrí que era mucho más fácil, descubrí que yo era muy bueno para poner títulos a libros que no existen, porque era solamente buscar un buen título, no tenía que escribir el libro, ¿no? Es lo contrario de lo que me pasa de verdad, que es que escribo libros y después no sé qué títulos ponerle, y me robo el título de alguien más, ¿no? Entonces, El clavadista ingrávido, por ejemplo, se me ocurrió el título, después en otro momento de la novela alguien tiene que contar la novela que está sí. leyendo, y entonces es la historia de alguien que descubre que su mujer le es infiel con alguien más, y él se sube al techo de su edificio y se tira por el techo del edificio, con tan mala suerte que cuando está pasando justo frente a la ventana donde está su mujer con el otro, él se queda suspendido en el aire, viendo para siempre a su mujer sacándole la vuelta con este desconocido, ¿no? Entonces, esa historia, por ejemplo, reaparece como dentro del argumento en lo que estoy escribiendo ahora, pero no, en verdad eran juegos, ¿no? En verdad, ya. Pero vas creando vínculos con tus otras historias, ¿no? Esta especie de llevar un poco, eso me lleva a otra pregunta que me ha dado mucha curiosidad, que en ese sentido yo cuando leía Vivir Abajo, por momentos sentía algo de Bolaño de Putas Asesinas o de 2666, como un Bolaño que puede escribir algo muy, muy oscuro, un Gustavo Faberón que puede escribir algo muy, muy oscuro, pero sabe todo el tiempo que está haciendo literatura y que está creando como un mundo más grande, ¿no? que en algún momento quizá veremos completo. Ahora que hablas de que estos fragmentos van a estar en otra obra, digo, bueno, qué belleza que este mundo se expanda. Pero suele pasar eso, que cuando publicamos una novela, pues mucha gente ve en esa novela autores. Yo particularmente vi a Bolaño, pero ¿qué escritores o qué autores o autoras estaban junto a ti cuando escribías Vivir Abajo? A ver, Bolaño, sin duda, ¿no? Y de hecho, una forma de pagar la deuda fue inventarme a un novelista chileno, que era el Mano Manzano, ¿no? Y yo me lo imaginaba como una especie de... ¿qué le habría pasado a Bolaño si se hubiera quedado en Chile durante toda la dictadura y además se hubiera vuelto medio loco, digamos, ¿no? Y hubiera tenido después ese plan de escribir como una obra inmensa, una especie de la comedia humana chilena, ¿no? Es, Bolaño, Piglia, hay un escritor holandés que a mí me gusta mucho, se llama Harry Mulisch. Eh, Harry Mulisch es un escritor que ha tenido una suerte muy desgraciada, ¿no? Primero por ser holandés, por escribir en una lengua que se habla solamente en 2 países del mundo, creo. Ha sido traducido al español muy poco, hay 4 o 5 libros suyos en español, 4 o 5 libros suyos en inglés, que son los mismos además. O sea, hay 4 o 5 libros suyos que yo puedo leer. Hay algunas traducciones suyas a otras lenguas. Es un tipo que fue candidato al premio Nobel como 10 años seguidos, pero apenas murió,
salió de circulación para siempre, ¿no? Como que la gente perdió interés en él y se volvió una especie de fantasma y ya no están. Y es como un escritor que ha sido perdido para la historia literaria, ¿no? Y ha muerto hace no muchos años. Pero es un extraordinario novelista. Yo siempre digo, es como Paul Auster es un novelista que a mí me gusta mucho, pero Harry Mulisch es como el novelista que Paul Auster querría ser. Digamos. Así de impresionante es, ¿no? Clarice Lispector es alguien que influye mucho sobre mí. La literatura del Cono Sur, la literatura argentina, uruguaya, también. Pero yo creo que en el fondo las fuentes que me manejan más son bastante más clásicas. Son como la tragedia griega, y Shakespeare, y Rabelais, Cervantes, Quevedo. Es el tipo de literatura que yo elijo leer, digamos. Muy rara vez es literatura contemporánea. Yo tenía un amigo en cuya historia está basada en gran parte el anticuario, desgraciadamente, es una historia terrible, ¿no? Que era un gran lector y tenía un gran bibliófilo, tenía esta norma, y era historiador, ¿no? Y tenía esta norma de que él no leía escritores que estuvieran vivos. Y cuando a un escritor le interesaba mucho y estaba vivo, compraba todos los libros, esperaba a que se muriera para comenzar a leerlo. Entonces yo no lo tengo como norma, pero busco mucha literatura o literatura muy conocida, pero literatura muy antigua, literatura clásica. Y eso me mueve bastante más, ¿no? Para mí, George Bennett es una especie de Quijote, digamos, ¿no? Claro, yo tengo esta especie de microteoría acerca de la novela y Cervantes, de la novela moderna. Creo que Cervantes hizo esta cosa extraordinaria que es como fundar un género, ¿no? La novela moderna, vamos, en casi todas sus variantes, ¿no es cierto?, con el Quijote, pero al mismo tiempo hacerlo desde un punto de vista que ya era paródico y ya era irónico, Claro. de tal manera que después nos ha dejado pues, a los demás con 400 años de escribir cosas que él ya escribió, ¿no? Y que él parece haber escrito desde un punto de vista mucho más moderno del que nosotros podríamos asumir ahora. No sé hasta cuándo habrá que esperar para que alguien pueda escribir una novela que no haya sido en cierta forma pensada ya por Cervantes de alguna manera, ¿no? Probablemente Joyce, ¿no? Ese es el tipo de escritor que yo tengo más presente, ¿no? Cuando escribe, sí. A mí hay un personaje que me fascina de Vivir Abajo y que me parece que tiene una voz terriblemente real y que podría estar leyendo sus historias todo el tiempo, podría estar leyendo cosas que ella dijera todo el tiempo, y es Mrs. Richards. Y no sé de dónde salió o cómo la construiste, me parece un personaje raro, original, y en algún punto muy, no sé, muy desdichado, pero su voz logra de alguna forma transmitir mucho más que esa desdicha. ¿Cómo nació esa Mrs. Richards? Mrs. Richards o Laura Richards o Laura Trujillo. Es el personaje que es más yo en la novela, en su origen, por lo menos, ¿no? Afortunadamente no en su historia, pero al principio de la novela, yo no tenía, perdón, al principio de su aparición en la novela, yo no tenía mucha idea. Yo sabía que iba a tener que ser importante porque se convertía ella en la narradora, y iba a ser la narradora además durante cientos de páginas. Y por eso me di cuenta muy rápidamente de que yo no iba a poder sostener ese personaje si no ponía mucho de mí en ella. Porque yo soy la persona que mejor conozco, creo, ¿no? Entonces, el personaje más sostenible para mí era apoyarlo mucho en mí, y por eso las circunstancias de ella al principio son como un borrador de mis propias circunstancias. Ella vive donde vivo yo, ella es una latinoamericana en Maine, su experiencia de
vivir en este lugar que es no solamente lejano y ajeno, sino muy, muy distinto. Maine es uno de los estados de Estados Unidos. Maine es probablemente el estado más blanco, con menos migrantes, con menos población afroamericana, con menos latinos, etc. Es un mundo muy, no inhóspito en lo más mínimo, es un lugar muy cómodo y muy amable, pero muy distinto a la experiencia de un latinoamericano. Luego yo tenía la idea, eso es curioso, ¿no? Es una experiencia que tú seguramente has tenido, ¿no? Estas cosas que pasan sin que uno las prevea en lo más mínimo. Ella ya se llamaba Laura, y ya vivía en Maine cuando yo me acordé de que años atrás yo había tenido un encuentro curioso en la universidad con una estudiante mía que me contó una estudiante americana, que me contó que ella tenía una tía peruana que vivía en Maine y que era escritora y que murió poco tiempo después, que era Laura Riesco, ¿no? Y cuando murió Laura Riesco, y yo me enteré un poco de la historia de los últimos años de Laura Riesco viviendo en Maine. Laura Riesco es una escritora peruana muy importante para el canon de la novela en el Perú, que después de publicar una gran novela que se llama Jimena de Dos Caminos, como que desapareció, se esfumó. Nadie sabía dónde vivía, dónde estaba, qué fue de ella. En verdad lo sabía su editor, que es mi editor en el Perú, y un par de personas más, pero nadie tenía gran idea me contaron la historia de ella, que en Maine se había vuelto profesora en un pequeño college, pero luego su esposo había tenido una enfermedad que había durado muchos años y había pasado mucho tiempo cuidándolo a él en su agonía. Y eso fue cuando me di cuenta de que ya estaba haciéndolo, porque ya le había puesto el nombre Laura subconscientemente. Dije, bueno, vamos a dejar que entre más de ella en el personaje. Entonces, ahí es cuando Laura se vuelve escritora y ha escrito una novela y un libro de cuentos, igual que Laura Riesco, y no le cambié el nombre por eso. Es un personaje que está como hecho de fragmentos de mucha gente, ¿no? También está hecho de... Frankenstein. Porque su esposo está basado en un amigo mío que es un especialista en aves, es un profesor de biología en la misma universidad en la que yo estoy, y la historia de ellos se parece mucho a la historia de la relación entre Laura y su esposo, ¿no? Y tú cuando escribiste Vivir Abajo, que antes decías que no sabías bien a dónde ibas, ¿no? Que estabas tú mismo expectante, eras espectador y autor al mismo tiempo. ¿Sabías, sin embargo, que estabas escribiendo una obra como tan enorme, tan monumental? ¿Sabías a lo que te estabas metiendo o eso también fue...? No, en lo más mínimo, no sabía, no estoy, cuando respondo directamente no es que esté aceptando el hecho de que Vivir Abajo es monumental, y nada, no, digo es que no tenía la idea ni siquiera de que estaba escribiendo una novela larga, ni siquiera eso, ¿no? Yo escribí un cuento sobre alguien que llega a Lima y comete un crimen, y escribí otro cuento sobre alguien que de niño está caminando en la nieve en Vermont y se encuentra con el poeta Robert Frost y le tira piedritas y el poeta lo llama y comienzan a conversar sobre poesía, ¿no? Y toda la conversación que tienen en el fondo es la poética de Bolaño, de la novela, en Bolaño, pero dicha por Robert Frost, no sé por qué. Y tiempo después, en esa época fui a Lima y me encontré con un amigo, este amigo cineasta que mencioné hace un rato. Él había leído El Anticuario, yo había visto su primera película poco tiempo antes, y su película me había gustado mucho, a él le había gustado mi novela. Conversamos un rato en una librería donde nos encontramos de casualidad, y al rato, al regreso, le dije a mi esposa, he visto Salvador de Solares es su nombre, he visto Salvador, y después de conversar con él, se me ha ocurrido que sería bacán tratar de escribir con él un guión para una película de él. Y mientras yo pensaba eso, Salvador me estaba mandando un mensaje de texto diciéndome, oye, ¿por qué no escribimos juntos un guión para mi próxima película? Y nos juntamos a tomar un café y me preguntó si tenía ya alguna idea. Evidentemente yo no tenía ninguna idea. Así que me inventé que tenía un proyecto, que tenía una idea. Y entonces en ese momento fue que junté los dos cuentos que tenía y le dije, tengo una historia acerca de alguien que quiere ser poeta pero se vuelve torturador en
y que y comete muchos crímenes, y tiene un hijo que luego va a Lima muchos años después a vengar los crímenes que el padre ha cometido años antes. Y esos son los dos cuentos, ¿no? Y Salvador me dijo, espectacular, parece una gran idea. Y yo me regresaba a Maine y quedé en mandarle un email con un resumen del argumento. Y escribí un email, me pasé un día entero escribiendo un email donde contaba la historia, pero en verdad la estaba inventando en ese momento. Y no terminé, entonces al día siguiente seguí escribiendo el email, y después al día siguiente escribí más y más y más. Y un día me di cuenta, imprimí lo que había escrito, me di cuenta que eran como 40 páginas del correo que le estaba mandando a Salvador. Y eso es la primera parte de la novela, casi tal cual. Entonces comenzó ya de esa manera, ¿no? Desde el inicio fue como, creo que porque no sabía ni siquiera, no que estaba escribiendo una novela larga o ambiciosa, o sea, ni siquiera estaba escribiendo una novela, estaba escribiendo un correo electrónico para un amigo proponiéndole un tema para una película. Y creo que eso fue lo que hizo que me desinhibiera frente al texto, ¿no? Y que escribiera realmente tal como iba viniendo, ¿no? Y el hecho de que fuera, incluso el cine y la idea de que el personaje fuera cineasta y todo eso, solamente apareció cuando se me ocurrió que ya que era una película, podía hacer algo que fuera como metatextual dentro del cine mismo, ¿no es cierto? Mostrar fragmentos de sus películas en la película, ¿no? Pero eso. Y el tema de la locura es otra cosa que a mí me llama mucho la atención en Vivir Abajo y en El Anticuario. En Vivir Abajo, bueno, hay muchas partes que refieren a muchos tipos de locura, y además está, bueno, el Bosco y está Pizarnik y la extracción de la piedra de la locura, y hay como muchas referencias, pero ¿cuál es tu relación con este tema que parece estar ahí? Porque en El Anticuario había una exploración también de la locura que a mí me parecía como muy abismal, ¿no? De caer ahí y de realmente tratar ese tema de una forma, por ser redundante, casi como un tratado de la locura en esta época. ¿Cuál es tu relación? ¿De dónde sale? ¿O cuál es tu obsesión con ese tema? En El Anticuario fue, como dije hace un rato, El Anticuario comenzó a partir de la historia real de un amigo mío, que estuvo internado en una clínica psiquiátrica y al que yo dejé de ver por mucho tiempo, hasta que él me llamó un día por teléfono y me pidió que lo fuera a visitar. Y creo que fue la primera vez que entré en una clínica psiquiátrica, pero mi amigo había cometido un crimen terrible. Y yo me sentía muy mal de no haberlo ido a ver nunca, pero también me sentía mal de estar yéndolo a ver en ese momento. Y no sabía cómo iba a reaccionar incluso al verlo. Entonces, mi experiencia de entrar en la clínica psiquiátrica buscando la habitación donde él estaba y todo eso se me quedó como muy grabado por mucho tiempo. Y él murió después, él se suicidó después. Y después de su muerte se volvió para mí como muy como necesario contar la historia, ¿no? No necesariamente como una novela, pero terminó convirtiéndose en una novela y por supuesto también terminó alejándose mucho de lo que había sido la historia original. Pero entonces el Anticuario era como inevitable, era el tema. La novela no existía si no existía esta psicosis y esta psicopatía y la clínica psiquiátrica como escenario, etc. En Vivir Abajo, en cambio, yo creo que hay un truco de composición mío en Vivir Abajo, que es la idea de como declarar locos a los personajes, pero luego jamás me forcé a que hicieran locuras. Al contrario, más bien como que me forcé a tratar de que a mostrar más que las cosas que ellos hacían eran razonables desde su punto de vista, ¿no? Y entonces
eso también me desinhibió mucho de el deber, digamos, de retratar la locura como enfermedad psiquiátrica y con todas las implicaciones que tiene, y convertirla más en un símbolo literario, digamos, ¿no es cierto? Es más la locura como la locura en Sófocles o en Shakespeare, digamos, ¿no es cierto? Que no, salvo que uno sea Freud, digamos, uno no se pone a diagnosticar a los personajes de esas tragedias, ¿no? Porque uno sabe que cosas como la locura en la literatura clásica son símbolos de algo, metáforas de algo, y no son la enfermedad mental, ¿no? De hecho, yo enseñé ¿Eso fue todo? ¿Eso fue el tiempo? Ok. Natalia, tengo un clavo que quiero sacar, que es leer tu novela es una experiencia fuerte, me imagino, para cualquier lector. Para un escritor hay una cosa adicional que se produce cuando uno lee sobre ti y uno descubre que es tu primer libro publicado. Y entonces inmediatamente uno se pregunta, bueno, pero ¿qué cosas ha escrito esa persona antes? Porque uno no puede simplemente comenzar a escribir y escribir nuestra piel muerta. Así que mi primera pregunta es, ¿cómo fue tu inicio en la literatura? ¿Qué cosas escribiste antes de escribir esto? ¿Cómo fueron tu aproximación a la escritura antes de esta novela? A ver, mi aproximación más que nada era de una lectora compulsiva, súper compulsiva. De alguien que, no sé, tenía como una insatisfacción con todo y leer era lo único que no me causaba insatisfacción, sino como muchísimo placer y algo más, no solo placer, no solo entretenimiento, algo más. Y de forma un poco, pues, tímida, extraña, traté de escribir algo, no sé, como a los 20 años, 21. Había escrito ya de chica cosas, pero de muy niña. Pero a esa edad empecé a escribir y yo creo que sobre todo fueron textos que eran para mí investigativos, que respondían a qué quiero con esto, como a qué quiero escribir. Y eran textos en los que se permeaba muchísimo la realidad alrededor, familia, un montón de temas, pero que jamás me gustaron. O sea, ayer leía una entrevista de David Foster Wallace y él habla del clic, ¿no? Cuando estás escribiendo y de repente algo hace clic. No sabes si está bien, mal, si es una tontería, pero hace clic. Y yo no hacía ese clic. Y seguí escribiendo, pero lo que más hacía era periodismo, escribía artículos, escribía cosas, hasta que, bueno, fui a España y yo creo que hay un cambio totalmente en mi forma de escribir, en mi forma de leer incluso, a partir de leer a ciertos autores cuando estaba allá, porque creo que aquí no tenía el acceso a esos autores, no tenía el acceso a esos libros, y había mucha lectura, pues sí, de clásicos, pero también mucha lectura de autores, bueno, como William Gass, que a mí me vuela la cabeza, de Nicholson Baker, bueno, Clarice Lispector también. Y creo que cuando leo a esos autores, tengo como esta decisión de descubrir realmente si yo podía escribir algo que fuera mío. Que fuese mucha ficción y todo lo que sea, pero que de verdad fuese mío, que fuese algo, no sé si honesto, pero hay un momento en que uno sabe que está escribiendo algo real, aunque no sea realismo. Y en ese momento empiezo a investigar sobre
sobre como esta historia de una casa, y yo creo que hay algo también como muy personal, que en ese momento también me pasaron a mí muchas cosas como internas, en las que además, o quizá por leer mucho, dudaba mucho de la realidad. Había como una cosa mía, de una paranoia con la realidad. Y tengo pues un montón de diarios escritos en donde todo el tiempo había una duda de la realidad. Y conecté con este mundo, con esta otra realidad en la que podía escribir cosas que realmente me costaban y me interpelaban, aunque no eran nada mío, y empecé a escribir Nuestra piel muerta. Pero creo que antes de eso hubieron muchas cosas que he escrito, pequeños cuentos, un par, que no entraban en ese abismo que yo buscaba, y que fue más bien un tema de la lectura y de esta duda con la realidad la que hizo como un cambio, y lo que me hizo escribir Nuestra piel muerta. ¿Y cómo comenzó a aparecer esa novela? ¿Qué fue lo primero que tuviste de la novela, digamos, cuando comenzaste a escribir el texto? ¿Es la historia, el personaje, los personajes, alguno de los personajes, alguna imagen? Tenía sobre todo la casa, que era, bueno, hubieron muchas casas, eh, pero siempre estuvo la idea de que había una casa, eh, como una casa tomada, ¿no? En Julio Cortázar. Siempre estuvo eso, y estuvo Lucas, que nació, y hubo muchísimos borradores de su voz, pero creo que también fue importante de alguna forma mientras escribía descubrir que yo escribía así, que escribía como las cosas una y otra vez hasta ver dónde estaba, que escribía como tanteando todo el tiempo, como quizá una frase, quizá un párrafo, ahí me suena que hay algo, y con muy poca planificación o muy poca guía. Era una escritura mucho más parecida a acabar siempre. Y así nació, eso fue lo primero que hubo siempre, la casa, que es también un, un, un collage entre la casa de mi abuela y casas que he habitado, y casas que he imaginado o que he tenido pesadillas con. eh, eso fue los cimientos y lo que siempre estuvo ahí. Curiosamente te iba a preguntar por Cortázar, te iba a preguntar por Casa Tomada, y además el nombre Lucas, ¿no? Que uno asocia con Cortázar inmediatamente. Eso puede ser, puedo equivocarme por completo, pero cuando estaba leyendo tu novela hubo una serie de escritores que me desfilaron por la mente, sobre todo en las primeras páginas. Las primeras páginas de la novela parecen hechas como... son muy literarias en el sentido de que uno escucha muchas voces literarias, y a pesar de que no alude, en esas primeras páginas no aludes como a temas o historias que uno pueda reconocer, uno reconoce ciertos tonos, ciertas, no sé, como insinuaciones de mundos ficticios de ciertos escritores. Los que a mí me pasaron por la cabeza, te digo, Cortázar fue uno, Angélica Gorodischer, Armonía Somers, Felisberto Hernández, no sé si fue simplemente facilitado por el nombre, pero no creo, Horacio Quiroga, Rulfo, ¿no? En la idea de este reencuentro del hijo y el padre a través de la muerte. Me interesa primero saber si estoy completamente equivocado, y luego si no es ese, ¿cuál es, digamos, tu canon, digamos primero el latinoamericano, si es que tienes algún interés en particular por tradiciones latinoamericanas? A ver, Rulfo seguro que está. Rulfo para mí, pues es uno. Pedro Páramo es uno de esos libros que leí muchísimas veces, leí de chica, de adolescente, en un estado como de alucinación. Es un libro que creo que no salí de ese libro.
Seguro está Casa Tomada, de bueno, Julio Cortázar, y esa voz que él lograba en muchos cuentos. Y es curioso porque Angélica Gorodischer es una autora que me encanta, pero la leí después de escribir Nuestra piel muerta. Pero, por ejemplo, Bajo las jubeas en flor, creo que es el cuento que yo habría querido escribir toda mi vida. Me parece una cosa, no sé, demasiado difícil de definir y preciosa. Y Armonía Summers también la leí hace poco, pero quizá no creo que te hayas equivocado demasiado, porque Felisberto Hernández, de hecho, fue uno de estos autores que yo digo que hice un antes y después de leer a Felisberto Hernández, sobre todo por el hecho de que Felisberto Hernández, bueno, por él está el nombre de Felisberto, pero sobre todo porque para mí hay esta sensación en Felisberto Hernández de sin darte cuenta, en algún momento caíste, como cuando estás dormido y sientes esa caída, ese tropezón. Yo siento eso en sus cuentos. En algún momento doy el tropezón y estoy adentro, en una pesadilla o en un sueño o en una cosa rara que está solo hecha de palabras, ¿no? Y a mí me interesaba un poco tratar de escribir así, de ir creando como una red sí, de palabras que te dieran esta sensación entre onírica y real, y quizá también por esta paranoia que yo tenía con la realidad, que confiaba mucho más pues en la representación de la realidad, en lo que el lenguaje podía decirte de la realidad. Están ellos y en quizá algún autor más, como Clarice Lispector, que para mí es única, y había para mí una intención de buscar lo que ella menciona muchas veces en este relato de es allí a donde voy, ¿no? A la punta del lápiz está la palabra. Pues eso, Clarice Lispector a mí me parece un manifiesto de la escritura siempre. Todo lo que escribe parece estar diciéndote lo que es la escritura. Creo que serían esos autores. ¿En qué momento decidiste contar la novela, o tal vez la novela lo decidió por ti, digamos, desde el punto de vista de un personaje masculino y de un niño o de alguien que recuerda su infancia, por lo menos? Bueno, eso totalmente la novela lo decidió por mí. Desde la primera vez que me senté a tratar de buscar, de investigar, estaba ahí la voz de Lucas todo el tiempo y se fue adueñando de todo, y además en algún momento para mí fue muy difícil mantenerme con esa voz, porque era una voz que fluctuaba entre este recuerdo infantil, entre esta voz infantil, pero también entre ciertas, pues no sé, malicias y perversiones, y también con el tema, pues casi de alucinación que él crea con los insectos, pero fue realmente pues eso, ¿no? De sentarse y que casi la novela te lo mande, te lo pida. Cuando mencioné a Quiroga hace un rato, lo hice pensando en la constancia de los animales en los cuentos de Quiroga. Y quería preguntarte también pensé mucho en un libro que tal vez has leído, tal vez no, porque no veo una influencia, pero sí un paralelo, ¿no? Que es el Salón de Belleza de Mario Bellatín, donde hay esta manera de narrar en paralelo entre la historia de los personajes humanos, digamos, de la novela, y en el caso de Bellatín, en Salón de Belleza son los peces en acuarios, ¿no? Que reflejan un poco el ritmo de las subidas y bajadas de la vida de los personajes, ¿no? Hasta que los peces comienzan a morirse todos y al tiempo que todos los personajes comienzan a desaparecer también.
¿Cómo aparecieron los animales, los insectos en tu novela y toda esta fauna subterránea? Digamos, me imagino que algunas personas que están viendo esto ya leyeron el libro y otros lo van a leer, no quiere decir mucho sobre el argumento, pero uno descubre casi inmediatamente al comenzar la novela que un escenario crucial es la casa, pero el jardín en la casa y la tumba del padre en la casa. Y al mismo tiempo toda esta fauna subterránea que uno imagina como rodeando y acechando al cadáver del padre, ¿no? ¿Cómo apareció todo eso en el libro? Eso apareció de forma muy arbitraria, muy... pues eso, tenía la voz de Lucas y todo el tiempo esta voz hablaba de insectos, hablaba de animales, hablaba de tierra, hablaba de jardín, y yo al principio la verdad es que no quería hacer caso, tenía como clara la historia, hasta que realmente en un punto era molestoso, o sea, era sentarme a escribir y habían bichos. Bueno, tomé los bichos y ahí dio un giro la historia, porque los insectos pasaron a ser como una columna vertebral de lo que sucede, y un poco como tú hablabas de bueno, ¿cómo vamos a hacer convincente esto? Pues me senté a mirar un montón de documentales de insectos y libros de entomología, los leía, y en ese sentido me pareció que había ahí pues una poética, ¿no? Una cosa muy rara, eh, desde los nombres de los insectos hasta sus formas de vida y esta forma de moverse, y estas criaturas que tienen el exoesqueleto y no se parecen a nada más porque son las únicas criaturas que tienen la parte dura fuera, ¿no? Como una armadura, y me fasciné, me obsesioné con esa idea, igual que el personaje, y fui tratando de alguna forma hacer que el libro tratara de copiar esa estructura, ¿no? Esta estructura de los insectos y también de su evolución, de los huevos, la pupa, quería que el propio libro se convirtiera en un insecto, pero fue arbitrario y seguramente subconsciente. Pero ahora que hablas de exoesqueletos, si uno tiene la piel, la idea de la piel que cae, digamos, la piel que muere y cae, eso termina en el título de la novela, ¿no? O sea, termina ocupando un lugar central, ¿no? Como figura de la historia que estás contando. La pregunta es un poco arbitraria, pero ¿por qué decidiste, en qué momento decidiste que el título estuviera en la primera persona del plural? A mí me llama la atención porque es una cosa que parece como incluirte como lector en el libro de inmediato. Es como que uno abre el libro, uno no tiene que abrir el libro, uno ve el libro y ya sabe que el libro es sobre nosotros, de alguna forma, ¿no? ¿Cómo llegó el título? ¿O pensaste en esa especie de nosotros? ¿En qué momento? A ver, la novela no tenía otro título al principio. Era uno de los títulos de los capítulos, La noche que bramaron las vacas, pero nunca estuve totalmente contenta con este título. Cuando uno no está contento. El mío, vivir abajo se iba a llamar El americano sucio, y todo el mundo me dice, nadie va a eso. Eso pasa. Y Nuestra piel muerta nace más bien, yo creo, de algo personal que trata de englobar a los personajes del libro, pero también a mí, y quizá por eso el lector se puede sentir englobado en ese nosotros, pero era más un tema personal, un poco quizá familiar, mío, de mis padres, porque ahí hay un tema con la piel que a mí siempre desde la infancia
me obsesiona, me ha tenido como ciertas imágenes que tengo en mi cabeza sobre la piel, sobre la piel que cae o la piel que está pudriéndose o la piel enferma. Entonces, el título era una forma de entrar en el libro y de hacer una especie de declaración que englobara a mí, a quienes me rodean de alguna forma, de cómo muchas veces también lo que, lo que, lo que sentimos como locura puede llegar a esa piel, ¿no? No todo es tan mental como lo pensamos. Entonces creo que de ahí nace el título y también como una idea de que en el fin del mundo, de alguna forma, pues seremos eso, piel muerta y estarán los insectos agarrándose de nosotros y ya está, nuestra piel muerta será lo que quede. A veces uno tiende a, no sé si confundir es la palabra, pero a fundir en una sola cosa las historias sobre la familia y las historias sobre relaciones de padres e hijos, que no son exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y a mí me da la impresión de que esta es una novela más sobre la paternidad y la relación filial, digamos, que una novela sobre la familia, a pesar de que la historia ostensible, digamos, de la novela implica la decadencia y la desaparición de una familia. Eso estuvo desde el principio como parte del proyecto. Siempre fue tan central la idea de que la novela iba a girar en torno a la relación entre el Lucas y el padre de una manera tan fuerte, digamos, como eje central. Siempre estuvo como idea, siempre fue una novela que trataba de hablar sobre el padre, no solo como esa persona pues, que está ahí, ese hombre que te cría y tal, sino como un padre, gran padre que habita en los territorios, como un gran padre que habita la tierra, las casas, que mira, que muchas veces castiga, y la idea era enfrentarse a ese gran padre. Creo que también tiene mucho que ver con la ciudad en la que vivo, que es una ciudad muy pequeña, muy andina, muy de que el Dios Padre esté dentro de casa y sea un Dios Padre más bien, pues no sé, como un Dios Padre tirano, y la idea era enfrentarse a ese Dios Padre, esa idea de padre que todos tenemos y que habita en todas las casas, aunque no querramos hablar demasiado de ello. Para mí la lectura de tu novela fue muy visual, fue como eh, muy vívidamente visual. O sea, lo que no me pasa con mucha frecuencia. Yo soy como obsesionado por el texto y las palabras, más que por las imágenes, en la literatura. Pero tu novela no me dio siempre, no me dio, tu novela extrañamente para mí, en mi caso como lector, me hizo como imaginar mucho literalmente, es decir, ver la novela, ver los insectos, ver el jardín, ver la tierra, ver los espacios en general. La idea del cadáver enterrado, por ejemplo, desde el principio fue para mí como inevitable imaginarme el cadáver, imaginarme la decadencia del cadáver. Me hizo pensar mucho en un pintor que a mí curioso, que me fascina y me atrae, pero no estoy completamente seguro de por qué, que es un escritor de aquí, de Nueva Inglaterra, que se llama Hyman Bloom, que pinta como tiene una obsesión con la idea de la muerte que atraviesa casi toda su obra y hacia el final se vuelve terrible porque es como la mayor parte de sus cuadros al final, en las últimas décadas, son específicamente cadáveres, pero son cuadros muy bellos, son cuadros que están pintados con colores extraordinarios. Cuando uno tiene la suerte de verlos en persona, impresionan mucho porque parecen presentes, parece que uno viera el cuadro y parece que hubiera que el cuerpo estuviera ahí, ¿no?
es extraño la conexión entre belleza y muerte y decadencia, pero en tu novela es muy clara, quizá por la belleza de la prosa, ¿no? De la prosa que en muchos pasajes es una prosa muy lírica, ¿no? Pero ¿cómo ves tú esta relación en tu novela o en general, digamos, entre muerte, maldad, locura y belleza simultáneamente? A ver, ahí hay algo que hablamos al final de tu libro, que a mí me parecía cuando tú hablabas de no hablar de la locura como un tema de enfermedad mental, sino como un símbolo literario y como algo más. A mí me recordaba muchísimo a esta idea de locura antes de esta época moderna, ¿no? Que la locura era una especie también de evidencia, de, de mirar cosas que otros no miran y un montón de cosas, y que en el medio perdimos un poco ese lenguaje de la locura, que yo creo que en Vivir Abajo y en el Anticuario existe ese lenguaje de la locura, justamente porque no hay el tema de la enfermedad mental, sino estamos viendo con unos ojos casi alucinados o locos. Y para mí era importante eso, y es importante, a mí me encanta o me llama como mucho la atención y me obsesiona la literatura justamente que va hacia estos temas: muerte, locura, decadencias, como tú dices, pero con unos ojos distintos y con un lenguaje distinto, quizá tratando de buscar ese lenguaje alucinado, ese lenguaje loco que logra un poco darle la vuelta a esas ideas y logra reposicionar quizá la belleza en esos lugares, incluso en la muerte. Quizá porque también es cierto que desde pequeña el tema de la muerte para mí está como rodeado de un montón no sé, de fábulas, de inventos. En mi familia era muy raro que alguien te contara que alguien murió. Y mucha gente que yo quería, muchos tíos míos murieron cuando yo era chica y nadie nos lo dijo nunca. Entonces, como con los años te dabas cuenta que habían muerto. Pero en esos años todo eso se llenaba como de historias, de ficción, de cosas inventadas. De hecho, la nueva novela en la que trabajo nace un poco de esa idea en que yo de niña creía que, 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 que mis tíos desaparecieron y que estaban escondidos en un bosque y que vivían como mucho más felices que todos nosotros, como tenía una idea casi de que vivían en un Edén y que un día yo los iba a encontrar. Yo iba a partir como en una expedición a buscarlos. Entonces, quizá esta mente infantil se llenó de un montón de fábulas alrededor de la muerte. Y también al acercarme a lo literario, pues pasa eso, ¿no? Se va llenando de fábulas, de belleza, de inventos, de ficción. Y la muerte como, no sé, en su significado se ha ido llenando de cosas que van más allá de la tragedia y de lo trágico y del sufrimiento. Se ha ido llenando de posibles búsquedas de qué más es esa muerte. Justamente en Nuestra piel muerta pasa esto, esa muerte pues está de alguna forma casi justificada, ¿no? Porque hay algo más bello, hay una belleza que rodea, una aura de belleza a esa muerte. Creo que es nuestra última pregunta por el tiempo que nos queda. Quería hablar del argumento, pero no del argumento específicamente de Nuestra piel muerta, sino de cuán importante o cuán secundario es para ti el argumento en la novela. Mi impresión personal es que en mi caso, pero ahora estamos hablando de ti, en mi caso, entre paréntesis, el argumento es bastante accesorio. O sea, hay otras cosas que para mí son primordiales, digamos, antes que la historia misma,
¿no? El argumento completo de la novela. En tu caso, uno tiene la impresión de que en Nuestra piel muerta la novela ya está en cada fragmento, más allá de la historia misma, que es importante y que además lo tiene a uno como esperando una resolución. No da la impresión de ser lo primordial de la novela. ¿Qué piensas tú de eso? Para mí, la verdad, la forma de acercarme a la escritura es más que desde el argumento, desde la idea, la historia, es el lenguaje, y es como ciertas cosas que van limitando o expandiendo ese lenguaje. En Nuestra piel muerta, más importante quizá que el argumento, era justamente tratar de ir hacia un lenguaje de la locura, ir hacia un lenguaje alucinado. Y quizá por eso también muchas veces me pierdo yo misma en lo que estoy escribiendo, y tengo que casi investigar, dar pasos atrás, pero es todo a través del lenguaje, ¿no? Es todo como de escribir muchísimos borradores, y muchas veces yo siento que voy encontrando pistas. Más que un argumento, encuentro alguna frase que siento que esa frase me va a llevar a algún lado, pero es quizá por el sonido, quizá por el ritmo, quizá por lo que está escondido en esa frase, más allá del argumento. Siento que esa es mi aproximación, y en eso tienes la razón, que el argumento termina siendo algo accesorio muchas veces, porque uno no empieza por ahí, y más bien mi idea siempre es tratar de enfrentarme como eso, como a la palabra y como al lenguaje, muchas veces como algo que te va abriendo huecos, ¿no? Que te va abriendo huecos en tu propia historia, y por ahí sigues. Que es una aproximación bien como musical, digamos, a la narración, ¿no? Es como componer una frase que lleva a otra frase.